gente, aquí Deyandro con ustedes con una gran noticia procedente de una lejana tierra pasada. Os hablo de un juego que llevo mucho tiempo queriendo traer al canal. Un juego que, si todo sale bien, se convertirá probablemente en el mejor videojuego de simulación y gestión que ha existido jamás. Se trata de un juego con el que pronto podremos traer animales prehistóricos al canal. He aquí con todos ustedes... Prehistoric Kingdom, o Reino Prehistórico para los amigos. Y es que estoy deseando traeros una serie con este videojuego al canal, pues tengo una idea que podría molar mucho. ¿Os gustaría que se hiciera realidad? Dejádmelo saber en los comentarios, que vuestro apoyo y opinión sin duda significan mucho para mí. Sin embargo, a mi parecer, el desarrollo del juego aún no está lo suficientemente avanzado como para llevar a cabo la idea que tengo en mente, pues aún está bastante en Early Access, gente, por lo que de momento tendremos que esperar. Pero la cosa afortunadamente está pronto por cambiar, y es que parece que con las futuras 4 actualizaciones que han anunciado, el juego mejorará, y mucho. De ahí que retome este juego de nuevo en el canal, y es que en concreto se viene un futuro contenido espectacular para Prehistoric Kingdom. Empecemos así hablando primero sobre la actualización número 14, que introducirá por fin una de las características más deseadas, y no solo en este juego, sino en todos los que ha habido hasta el momento de esta misma temática prehistórica. Y es que esta actualización traerá por fin un montón de bebés rechonchos y cabezones a Prehistoric Kingdom. Por fin dinosaurios bebés en un juego de dinosaurios y animales prehistóricos, gente. Estos desarrolladores que empezaron siendo indie han conseguido lo que otros con mucho más dinero no han podido, o querido, en otros juegos. En efecto, gente, me refiero a Jurassic World Evolution 1 y 2. Queridos Universal y Frontier, a ver si aprendéis de Blue Meridian con la tercera entrega, que ya va siendo hora. De hecho, en concreto, lo que tendremos en Prehistoric Kingdom será un sistema de ontogenia único y súper realista, en el que veremos a los animales crecer gradualmente, y no de golpe, como sí ocurre, por ejemplo, en Planet Zoo. Empezando en Prehistoric Kingdom desde chiquitines hasta convertirse en las más grandes criaturas que por nuestro mundo han podido caminar. Es más, estará tan currado este sistema de ontogenia que hasta las animaciones cambiarán a medida que los animales crezcan, con las crías siendo más torponas y juguetonas en su caminar y los adultos más serios y habilidosos, que por algo la experiencia les ayuda a mejorar. Y esta ontogenia, además, permitirá a los desarrolladores crear dimorfismo sexual en las diferentes especies que podremos traer a nuestros parques. Por ejemplo, los mamuts, que según la edad y el sexo tendrán diferentes tamaños de colmillos. Esto dará la oportunidad de tener manadas súper variadas y más personalidad en cada individuo. Igualmente, podremos elegir directamente desde el criadero con qué edad traer al parque a nuestros animales. Si se te antoja tener chiquitines juguetones, adelante, selecciónalos. Pero si prefieres un adolescente rebelde o un adulto amargadete, también podrás, sin duda dándonos una libertad increíble a la hora de jugar. Pero esto no es todo, gente. A esta ontogenia, en la actualización 14 también la acompañará otra característica nueva más. Y es el modo en primera persona, pero este no será igual al de Planet Zoo, en el que solo puedes caminar, que va, sino que será igualito al de un juego que hace ya mucho que nos dejó, el Zoo Tycoon 2, pues además de poder pasear entre estas titánicas criaturas, podremos hacer actividades propias de los visitantes y cuidadores, como interaccionar con atracciones, espiarles con prismáticos, limpiar la caquita de sus recintos e inflar de comida sus comederos, aunque de momento, en esta actualización, solo podremos caminar y poco más. Pero tiempo al tiempo, gente, ya todo tarde o temprano llegará. Y con esto terminamos el contenido de la futura actualización número 14. Pero aún quedan más cositas por decir, pues en las próximas actualizaciones 15, 16 y 17 se vienen mejoras también muy emocionantes, entre ellas una mayor sociabilidad entre individuos y comportamiento de manada, todo en función de la competitividad y territorialidad del animal, que influirá en la jerarquía y en la respuesta que estos animales tendrán hacia otros individuos de su misma u otra especie, ya sea amistosa, agresiva o asustadiza. Igualmente, algunas especies podrán hasta formar manadas interespecíficas, es decir,
de distintas especies mezcladas. Por ejemplo, animales pequeños que aprovechan la presencia de otros más grandes que los toleran para defenderse de posibles depredadores. El ejemplo que nos ponen los desarrolladores serían los Dryosaurus formando manadas junto a las del Brachiosaurus. Porque claro, atrévete tú a comerte a este chiquitín con este gigantón a su lado. Pero claro, para que todo esto funcione y se vea lo más natural posible, los desarrolladores tendrán que crear numerosas animaciones, como estas de pelea que podéis ver en pantalla ahora mismo, que aún están en desarrollo, pero que aspiran a traer conductas lo más dinámicas y realistas posibles. ¡Qué ganas de verlas todas terminadas! Espero que consigan hacerlo. Y bueno, por otra parte, por si aún tenéis ganas de más, para llenar aún más de vida nuestros futuros parques prehistóricos, tendremos también un montón de plantas que elegir. Pero ojo, no solo plantas actuales, sino especies ya extinguidas que nunca antes han sido diseñadas en 3D, de las que solo se conocen los fósiles de sus hojas. Una labor verdaderamente admirable, ¿no os parece? Además, no serán solo un par de plantitas, sino que los 8 biomas del juego tendrán muchas opciones distintas, abarcando un total de 30 especies con las que podremos jugar, entre ellas las araucarias y jingos, entre muchas otras como las que podéis ver en pantalla. De hecho, algunas, como el jingo, por ejemplo, tendrán hasta una variante del Jurásico y otra del Cretácico, con diferentes morfologías según si son del bioma templado o costero. Increíble, ¿verdad? Y además, esta flora prehistórica también contará con yacimientos paleontológicos desde los que descubrir sus fósiles para conseguir traerlas de nuevo a la vida en nuestros parques, y que al ponerlas con determinados animales mejorará el enriquecimiento de sus instalaciones y la puntuación que le dan a estos los visitantes. Esto no es tan novedoso, pues otros juegos también cuentan con algo similar, pero es una maravilla tenerlo aquí también, la verdad. Pero esperad, que aunque parezca que terminan aquí, aún dicen muchas más cosillas en este diario de desarrollo. La verdad es que se tienen que haber quedado muy a gusto tras escribir tanto, y es que también tendremos futuras atracciones para los visitantes, como norias, globos aerostáticos y anfiteatros, además de nuevas especies como el Yi-Chi, el Tiktaalik y el Compsognathus, especies que tienen algo en común y muy especial, pues serán especies de la nueva característica que también llegará al juego, los terrarios. Estos tendrán 3 configuraciones posibles: terrestre, arborícola y anfibia, que cambiarán el aspecto interior del terrario, con tamaños variables de 4×8 y 8×12 que reemplazarán al mini aviario ya existente en el juego. Por esto último, el Archaeopteryx y el Microraptor que están ya en el juego pasarán a utilizar también estos terrarios. En estos, además, podremos modificar el hábitat, la temperatura, el sustrato y los enriquecimientos, y nos darán total libertad para adornarlos como queramos e incluso unirlos entre sí o enterrarlos en el suelo para poder crear recintos mucho más grandes con el animal que esté dentro. Y poco más, gente. Ahora sí, fin. Esto sería todo lo que nuestros queridos desarrolladores de Blue Meridian planean para las futuras actualizaciones que están por venir. Ojalá consigan hacerlo todo y conviertan a Prehistoric Kingdom en el gran juego que promete ser. Decidme en los comentarios qué opináis de estas actualizaciones y del rumbo que está tomando este juego. Me encantará leeros. Y es que, de verdad, me emociona mucho este juego y tengo unas ganas enormes de traerlo al canal. Y ojalá que todos vosotros también. Por favor, dejádmelo saber en los comentarios. De momento habrá que esperar a que llegue todo este contenido para que empiece la serie. Además de que, de momento, quiero priorizar las del Zoo Botánico de Jerez, el Centro de Cría del Lince Ibérico y los Skyworlds. Pero ojalá que os ilusione tanto como a mí cada vez esté más cerca la fecha en la que sí os podría traer al canal este fantástico juegazo. En fin, termino así este vídeo. Os agradezco mucho vuestro apoyo en esta posible futura serie con este magnífico juego. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos, apretad la campanita, compartid y comentad. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.